El tema del día de hoy es Aviva el fuego. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti para la imposición de mis manos. Oremos delante del Señor. Señor y Padre Celestial, en este día, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia y por tu gran amor, Padre. Permite, Padre Celestial, que este mensaje sea, Señor, para todas aquellas personas que nos escuchan, Padre. Y que tú, Señor, des, Señor, fortaleza, Señor, des palabra de vida, Padre Celestial, que proviene de ti, Señor. Y que sea de gran bendición para todos los que nos escuchan, Señor. Señor, te suplico, Padre Celestial, que tú, Señor, también les hables a la iglesia de Unifante Lopalco, Padre Celestial, que tú, Señor, estés con cada uno de mis hermanos, Señor. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el contenido de este versículo que hemos leído, para empezar, el gran apóstol Pablo está persuadiendo a Timoteo, un pastor joven que no sea tímido y que sobre todo que no tenga temor, que avive el fuego de su ministerio que Dios le había dado y que él le había confiado para que él lo ejerciera, que fuera valiente y que no tuviera temor de la oposición por su juventud. Pero para nosotros, en el día de hoy, en la actualidad, en este tiempo en que estamos viviendo, tenemos un llamado a no permitir que nuestra relación con Dios y que nuestros dones también, que nuestra confianza esté en Dios. Que nuestros dones sean puestos en práctica y que sean avivados, y que nos esforcemos y que caminemos confiadamente con Dios. Y que nuestra comunión, sobre todo con el Espíritu Santo, no se vaya apagando poco a poco en nuestras vidas, sino que sea avivado y que tenemos que tener bien en claro que ya sea un ministerio que tengamos, o un don, o un llamado, o un talento, y todo lo que tenga que ver con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre el enemigo siempre va a tratar de apagar, siempre va a tratar de que te apartes de él, que ya no lo uses tus dones que tú tienes, poniéndote en tu vida problemas, tropiezos, y que él siempre va a estar tratando de que tú ya no sigas adelante. Siempre va a querer extinguir todo lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Satanás lo quiere apagar. No dejes que se apague el fuego del Señor. Por el contrario, tienes que avivarlo más y más con oración, con ayuno y sobre todo confiando en el Señor. Porque si Dios te ha puesto en ese ministerio, si Dios te ha dado ese don, es porque tú lo puedes usar y que tú puedes hacer grandes cosas a través de ese don, a través de lo que Dios te ha dado en tu vida. Pero tenemos que saber algo muy importante primeramente. Primeramente tenemos que saber que en la antigüedad el sacerdote era el responsable del fuego encendido sobre el altar. En la antigüedad, cuando se efectuaban los holocaustos, siempre el sacerdote era el responsable de mantener ese fuego encendido sobre el altar. Y eso lo vamos a ver en Levítico 6, 12, 13. Dice la palabra de Dios en Levítico 6, capítulo 6, del versículo 12
al 13. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Aquí nosotros podemos ver que dentro del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, la responsabilidad de mantener encendido el fuego, de ahí del altar, era la responsabilidad de quién. ¿De quién era esa responsabilidad? ¿Era de Dios? No, era una responsabilidad del sacerdote. Ahora bien, ahora en nuestra actualidad, avivar el fuego de Dios en nuestra vida es también una responsabilidad personal. De todos los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, la palabra de Dios nos dice que ahora nosotros hemos sido hechos en medio de Jesucristo sacerdotes. O sea, por medio de Jesucristo Él nos hizo sacerdotes para Dios, por lo que también tenemos la responsabilidad de que no se apague el fuego. Ese fuego, esos dones que Dios nos ha dado. Tenemos que estar nosotros avivados para poder practicar esos dones que Dios te ha entregado y que Dios ha puesto en tu vida para que sea de gran bendición para mucha gente. En Apocalipsis 1:6 es de lo que nos habla acerca de la palabra de Dios y acerca de lo que Dios quiere. Aquí en Apocalipsis 1 del 5 al 6, la palabra de Dios dice lo siguiente: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí nos vamos a dar cuenta que esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Con su sangre preciosa obtuvimos nosotros la redención de nuestros pecados cuando nosotros le aceptamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y nos hizo reyes y también nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y le damos gracias a Dios porque vemos que aquí nos está dando una función de ser sacerdotes. Es decir, que ahora nuestra responsabilidad de mantener encendido el fuego del Señor es de cada uno de nosotros. En el altar de nuestro corazón, en nuestro corazón debe estar siempre encendido esa llama del amor, esa llama de ese don que Dios te ha dado, de ese ministerio, de todo lo que estás haciendo para la obra del Señor. Tú tienes que, a pesar de los problemas, a pesar de lo que te haya pasado, de lo que te esté sucediendo actualmente, tú tienes que seguir avivando ese fuego, porque es una responsabilidad tuya. Es una responsabilidad tuya de mantenerlo vivo, ese fuego en tu corazón. ¿Por qué dejamos que el fuego de Dios se vaya apagando en nuestro corazón? Sí, hay muchas personas que poco a poco se van apartando de Dios porque se dejan llevar por las circunstancias, porque se dejan llevar por los problemas, por todo lo que están viviendo. Y se abandonan a Dios y abandonan su ministerio y abandonan sus dones y ya no los practican.
ya no les da importancia, ya los dejan al abandono y pues realmente ya no les interesa el servir, porque están apagados, porque están desanimados o porque han visto algo que no les agradó y por eso dejan ministerios, por eso dejan sus dones, algo que Dios se los puso en sus manos para que ustedes lo cuidaran, para que ustedes siempre estuvieran avivados con ese deseo, con esa pasión, con ese amor hacia Dios, para poder servirle a Él con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Y qué es lo que va apagando este fuego? En primer lugar, es que dejamos apagar el fuego por nuestra rebeldía. Porque somos rebeldes, porque a pesar de saber que es un don de Dios, que nos ha dado, que nos ha entregado, no le damos la importancia, somos rebeldes, así como el pueblo de Israel, lo que nos platica en 2 de Crónicas 29 del 6 al 7. 2 de Crónicas dice la palabra de Dios en el capítulo 29, el versículo 6 al 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Aquí nos da una descripción perfecta, una descripción por el cual dejaron apagar el fuego los de Israel. Y asimismo también nosotros, en la actualidad, los que somos sacerdotes, los que somos lo que es el sacerdocio santo que nos ha dado Dios, lo dejamos apagar, ese ministerio, ese don. Aquí vemos que hay varias cosas que están apagando el fuego de Dios. Y el primero es porque se han rebelado contra Dios, porque no hacen lo correcto, porque no hacen lo que Dios quiere que hagan. Se rebelan y abandonan sus dones, abandonan todo lo que ellos tienen. Y han dejado lo bueno y han hecho todo lo malo. O sea, delante de Dios, si nosotros conocemos hacer las cosas buenas, dice la palabra de Dios que el que conoce hacer cosas buenas, el que sabe hacer cosas buenas y las deja de hacer, le es pecado. Y el ministerio o el don que Dios te da es algo bueno, que si tú lo usas y si tú lo practicas, pues vas a hacer cosas buenas con esos dones. Y si tú dejas de hacer, te es pecado. Por eso han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, porque abandonaron su don, su ministerio, abandonan todas sus actividades. ¿Y por qué? Por seguir al mundo, porque por la flojera o por la desidia o porque no le dan importancia. Pero vamos a ver que también le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo. O sea que dejaron de ir al tabernáculo, ya no asistían, ya no iban. Entonces así también hoy en la actualidad, ya no van a la iglesia, ya les da igual ir o no ir. Y entonces eso es lo que van apagando, ese fuego que debe de estar encendido en tu corazón. Por eso también dice que le volvieron las espaldas, o sea, le volvieron la espalda, o sea, se voltearon, o sea, y aún dice que cerraron las puertas del pórtico, ¿sí? Apagaron la lámpara, o sea, como diciendo ya no hay servicio,
Y aquí muchas de las veces nosotros hacemos eso. ¿Sabes qué? Oye, ¿por qué no me ayudas? Ay, es que tengo un compromiso. Ay, es que no puedo. Ay, es que tengo mucho trabajo. Ay, es que siempre ponemos excusas. O sea, apagamos nuestras lámparas para que ya no nos llamen, para que o digan, no, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada ya. Es que tengo mucho trabajo o no puedo. Entonces, eso es lo que dejaron de apagar o apagaron el fuego por su rebeldía, porque fueron rebeldes con Dios, porque fueron rebeldes a la voluntad de Dios. A esto es un problema de los cristianos, así como el pueblo de Israel tenían ese problema, también el pueblo cristiano tiene este mismo problema. El pueblo de Israel se descuidó de su relación con él, con el Señor. Dejaron que las lámparas del templo y el fuego del altar y sobre todo del holocausto se apagara. Pero el texto nos enseña cómo fue o cómo llegaron a ese descuido o cómo llegaron a ese punto de descuidar, de que dejaron apagar ese fuego. Y eso es lo que leímos en el versículo 6, en el cual dice que se rebelaron contra Dios. Hicieron lo malo y le dejaron a Dios. Se apartaron del tabernáculo y le dieron la espalda a Dios. Hoy, ¿cómo estás tú? ¿Hoy le estás dando la espalda a Dios? Sabiendo que Dios te entregó un don, un talento, te entregó un ministerio y lo estás dejando por las circunstancias o porque pues, hubo un problema, hubo un malentendido o simplemente porque ya te cansaste o ya no quieres saber nada de Dios. Aquí el descuido del fuego de altar de nuestro corazón es la misma causa que tenía el pueblo de Israel. ¿Y cuáles eran esos problemas? Así en grandes rasgos, pues era por los afanes de la vida. Así también el pueblo de Dios, los hijos de Dios, también por los afanes de la vida, se dejan llevarse por esos afanes y prefieren buscar hacer dinero, buscar y hacer posesiones, o sea, le dan el primer lugar al trabajo, le dan el primer lugar a las circunstancias que a Dios. Es obvio y es claro que el trabajo, sin el trabajo no podemos mantener a nuestras familias, pero también tenemos una responsabilidad con Dios. También tú tienes que ver y priorizar cuáles son esas prioridades que tú tienes que tener. Pero aquí también lo descuidan o se apague ese fuego por los quehaceres del día a día y le damos la espalda a Dios. Y es normal, muchas de las veces que tengo que planchar, es que tengo que lavar, es que hay mucha ropa o hay mucho trabajo en la casa, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar aquello, o tengo que, el coche está descompuesto, tengo que hacer esto, o sea, siempre vamos excusándonos y siempre vamos dando una excusa para no hacer las cosas, o para no ir al servicio, o para no ir a los miércoles de oración, y todas las actividades que si tenemos matrimonios, pues no vamos, porque estoy cansado, porque llego y estoy, a lo mejor todavía llego y estoy sucio y por la pena, son excusas, simplemente. O en el ministerio de mujeres no asistimos o no asisten. ¿Y por qué? Porque pues, tienen muchas cosas que hacer, muchas cosas que lavar, o tienen que trabajar, o tienen que hacer muchas cosas. Pero siempre hay una excusa, siempre hay algo. Yo siempre les he dicho que si nos organizamos en nuestro tiempo, si lo administramos bien, podemos hacerle
un espacio para esas actividades, para poder estar allí presentes, para estar allí con Dios, alabándole, glorificándole o orando, estando en comunión con Él. Así que también se deja apagar porque no se ora, porque no se lee la palabra de Dios. Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios y obviamente que ese fuego, esa pasión que tenemos por el Señor se va apagando poco a poco y después se olvidan de las cosas de Dios. Se olvidan de su ministerio, ya no le dan la importancia, ya lo dejan de hacer lo que antes hacían. Entonces se va apagando, se va apagando. También porque ya no ganamos almas para Cristo. Ya no le compartimos la palabra de Dios a las demás personas. Porque si recordamos, cuando nosotros estamos en el inicio del conocimiento de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hizo, y cuando nosotros aceptamos a Cristo, y entonces tenemos esa hambre, tenemos ese deseo de conocer más, y andamos propagando y andamos hablándole a quien se nos atraviese. Pero después pasa el tiempo y como que nos vamos enfriando, como que vamos dejando esas cosas. ¿Por qué? Porque dejamos apagar ese fuego en nuestro corazón, porque dejamos de hacer esas cosas, porque no le damos la debida importancia que se merece a nuestros ministerios, a nuestros dones. No los valoramos, los minimizamos. Lo puede hacer esto, esto yo lo sé hacer, pero ahí está, que lo haga fulano, o él también lo puede hacer. O sea, como que no le damos importancia a lo que Dios nos ha entregado en nuestra vida. Por eso tienes que tú ver que no debes de apagar o dejar que se apague ese fuego, ese don que Dios te da. Tú debes de siempre de darle la importancia a ese ministerio. Y también se apaga porque lo menosprecian, piensan que, pues, ¿para qué sirve? O, no, pues, que de nada va a ayudar, o lo que yo haga, lo que deje de hacer, pues va a seguir igual, ¿no? Pero no, o sea, lo menosprecian. Dejamos que poco a poco nuestro fuego se vaya disminuyendo hasta que se enfríe totalmente. Y otra de las situaciones es porque no nos involucramos en el servicio de Dios. Tenemos miedo, tenemos temores, tenemos pues ahora sí que nos sentimos inferiores y no, es que me da pena, o es que no sé hablar, es que me da pena. Entonces buscamos siempre excusas y no nos involucramos en el servicio de Dios. Tú tienes que involucrarte en las cosas de Dios, en las cosas de tu Padre, en tu Padre Celestial. Tienes que tú estar allí donde está tu Padre, tú tienes que estar allí trabajando, usando tus dones, usando tus talentos, usando tus manos, tu boca. O sea, haz uso de lo que Dios te ha dado. El otro punto es que dejamos apagar el fuego por nuestra comodidad y por nuestra pereza. ¿Sí? Dejamos que se apague ese fuego de ese don, de ese ministerio, por nuestra comodidad, porque nos sentimos cómodos. O sea, es muy cómodo llegar y sentarse allí a recibir lo que el pastor habla, de lo que el maestro enseña, o del estudio, o de la predicación, o de la alabanza, y estamos allí bien campantes, bien cómodos, y también dejamos apagar el fuego por nuestra pereza, por nuestro cansancio, porque no nos sentimos a gusto, porque dejamos que hoy estoy cansado, no tengo ganas,
Y entonces dejamos fácilmente enfriar y apagar el fuego de ese ministerio, de ese don. Pero veamos qué dice Romanos 12. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, el versículo 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí nos está diciendo que tenemos que ser con diligencia, o sea, con prontitud, rápidos, dispuestos, ¿no? Que no seamos perezosos y que estemos fervientes en el espíritu, siempre sirviendo al Señor, a Dios. Y cuando tú estás así, siempre estás manteniendo tu fuego de tu corazón. Siempre está encendida esa llama en tu corazón. Para encender un fuego se requiere de esfuerzo y no de pereza. Las personas que han encendido una fogata en alguna ocasión y quieren mantenerla encendida, quieren mantenerla con ese calor, con ese fuego intenso, tienen que mantener vivo con esfuerzo. Saben que es una labor que se requiere de esfuerzo. Esfuerzo para traer la leña, esfuerzo para juntarla, acomodarla, esfuerzo para mantener encendido el fuego, porque hay que estarle poniendo de acuerdo cuando se vaya consumiendo y se va apagando, va menguando el fuego, pues tenemos que atizarle, tenemos que soplarle. Entonces eso requiere de esfuerzo. Y sabemos que también en nuestras vidas, también espiritualmente hablando, tenemos que nosotros poner ese esfuerzo, ese deseo, esas ganas, estar prontos para si vemos que como que ya no estamos con esa misma pasión, con ese mismo amor, tenemos que esforzarnos más y entregarnos más a Dios. Por eso, igualmente, para avivar el fuego de Dios en nuestros corazones, se requiere de mucho esfuerzo o de esfuerzo. No podemos ser perezosos, tenemos que ser rápidos a pesar de los quehaceres del día, porque muchas de las veces los quehaceres nos ahogan, muchas veces lo que tenemos que hacer, nuestros pendientes, nos quitan la intención a lo mejor de orar, a lo mejor de leer la Biblia, a lo mejor la de estudiar, meditar su palabra, y entonces por todos los quehaceres y por todas las actividades que tenemos, pues dejamos de hacer las cosas primordiales, el alimento, de alimentar nuestro espíritu, tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder salir adelante. Por eso tenemos que comprender que para mantener encendida el fuego en nuestros corazones no es opcional, es una prioridad, es algo prioritario para tu vida. Es algo que te va a ayudar, es algo que te va a beneficiar, es algo que te va a alentar. Y cuando tú pases por problemas, por situaciones, tú vas a estar bien fortalecido porque tú estás agarrado de la mano de Dios, porque tu fuego está encendido. Y entonces las tempestades, los problemas, las situaciones adversas que estés viviendo, entonces no va a ser tanto efecto en tu vida, porque tú estás fortalecido en el Señor. Por eso es la importancia de que tú no dejes apagar ese fuego. Tú tienes que seguir adelante, tú tienes que, a pesar de lo que estés viviendo, tú tienes que seguir adelante. Tienes una vida por delante. La vida no se acaba. Tienes que tú seguir trabajando, tú tienes que seguir esmerándote, tú tienes que seguir trabajando en la obra de Dios, tienes que hacer uso de tus dones, de tus talentos, y si tú tienes un ministerio, pues allí vamos a aplicar nuestros dones, nuestros talentos. Tenemos que tener bien en claro que nuestra vida,
que así como nos esforzamos y somos diligentes en nuestras actividades laborales, así como tú te activas te levantas temprano, te bañas, te peinas, te arreglas y andas de aquí para allá y tal, y vas al trabajo y te piden esto y te piden aquello y tú vas y rápido, ¿no? Porque quieres quedar bien con el jefe o porque es una función tuya. Entonces tú te esfuerzas, tú te esmeras, así con ese mismo diligencia que tú tienes en las actividades laborales, también nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Si tú también en los quehaceres del hogar, en nuestras actividades académicas, o también que tenemos que ser esforzados y tenemos que ser diligentes en nuestros ministerios, también asimismo tú tienes que ser diligente en ese don, con ese don que tú tienes, que Dios te ha dado, por ese ministerio que Dios te ha puesto. Tienes que tú usar esos dones que Dios te ha dado, y en la comunión con Dios no debemos de dejar apagar el fuego del don. Tú tienes que esmerarte, tienes que esforzarte para que ese fuego no se apague. Tú tienes que estar convencido que el servicio no es para el hombre, sino es para Dios, porque Dios te ha dado esos dones, ese ministerio, esos talentos. Dios te ha puesto en ese lugar donde tú estás congregándote, te ha puesto para un propósito, porque sabe que tú puedes hacerlo, por eso te ha dado esos dones, por eso te ha puesto ese ministerio. No debes de dejar apagar. ¿Qué debemos de hacer para no caer en el descuido ni en la pereza? Así como el pueblo de Israel, así como los cristianos que han caído en ese altibaja, en esa antipatía, en ese deseo de no hacer nada, en esa pereza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí en Mateo 6:33, la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Mateo 6:33 dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, aquí no está el consejo, aquí nos está dando el consejo que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios, sin descuidar todo lo demás, porque todas esas cosas van a ser añadidas a tu vida. La justicia, el reino de Dios será añadida para ti. Hoy te quiero dar 3 cosas que debes de hacer para que no descuides ese fuego, para que no tú tengas esa pereza, para despertar y para quitarte esa pereza, para sacudirte esa pereza, para hacerte reaccionar y volver nuevamente a lo que cuando tú entrabas por primera vez, las cosas de Dios, lo hacías con esa pasión y con ese gusto y con ese amor hacia Él. Primero, tenemos que poner bien en claro y tener bien definido nuestras prioridades. Sí, tú tienes que tener bien definidas cuáles son las prioridades de tu vida. ¿Qué es lo que quieres y hacia dónde quieres llegar? Y la primera prioridad que Dios te está dando es de que busques primeramente el reino de Dios. O sea que el reino de Dios es en primer lugar. Así que tú tienes que tener bien en orden cuáles son esas prioridades y obrar de acuerdo a esas prioridades, sin descuidar a la familia ni a tus obligaciones. Tenemos que administrar muy bien nuestros tiempos. Así como yo les decía, que tenemos que administrar
y a lo mejor si no te da tiempo, pues a lo mejor despertar un poquito más temprano para ese día que a lo mejor hay velada o hay estudio, o no sé, despertarte antes y terminar lo que tengas que terminar antes para poder asistir al servicio, para que puedas asistir a la iglesia, para el estudio, para la oración, para todas las actividades que hace la iglesia. Tú tienes que estar preparándote, tú tienes que administrar tu tiempo, tú tienes que ser buen administrador del tiempo que Dios te ha dado. Ese tiempo no lo desaproveches. Ese tiempo tienes que valorarlo. Tienes que valorar lo que tú tienes ahora antes de que lo pierdas. Tú tienes un don, tú tienes un talento, tienes un ministerio, no lo pierdas. Sigue adelante. El segundo punto que te quiero recomendar es que tenemos que comprender que mantener encendida la llama de nuestra relación con Dios es una responsabilidad tuya y no de Dios. Es una responsabilidad tuya, es una responsabilidad mía el de mantener encendido esa llama de nuestra relación con Dios, de estar con Dios. Por eso, aquí en Zacarías 1:3, la palabra de Dios dice lo siguiente: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí estamos viendo que tenemos que comprender que esta responsabilidad es tuya. Por eso nuestro Señor, nuestro Dios, dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. O sea, para que tú tengas esa llama, ese fuego, tú tienes que volver a Dios, tienes que caminar con Dios. Si ya está apagado ese fuego, si ya nada más hay puras cenizas, entonces tú tienes que volver nuevamente con Dios. Y entonces Dios va a volverse hacia ti. Tú tienes que volver a quitar todas esas cenizas, a poner leña y encender fuego y avivar tu corazón, tener encendida ese fuego y no dejarlo apagar. Pero tienes que tú volver a Dios, tú tienes que regresar nuevamente con Él, confiando, creyendo y haciendo la obra que Dios te ha puesto a hacer. Por eso tienes que tú comprender que mantener encendida la llama de nuestra relación es una responsabilidad tuya y no de Dios. Dios te da los dones, Dios está contigo, pero la responsabilidad de que tú te mantengas con Él es tuya y no de Dios, porque Dios siempre está ahí, dispuesto para ayudarte, dispuesto para apoyarte, dispuesto para protegerte, dispuesto para ser un refugio para la tempestad, para los problemas, para las situaciones adversas. Él siempre está ahí. Por eso tú tienes que acercarte a Dios, volver a Dios con esa misma ilusión cuando tú empezabas, con ese mismo deseo, con esa misma hambre, con ese mismo deseo de servirle a Dios, de hablar de Dios, de estudiar la palabra, de involucrarte en las cosas de Dios. Tú tienes que volver a Él. El tercer punto, tenemos que reconocer que nosotros somos los que necesitamos el fuego de los dones de Dios. Que Dios nos da, esos dones que Dios nos da. Nosotros somos los que los necesitamos. Y no es el Señor el quien los necesita.
O sea, tú lo necesitas, no Dios. Porque Dios, Él es soberano. Porque Dios todo lo controla, tiene todo el poder. Porque Dios, para Él no hay nada imposible de hacer. Porque Él tiene todos los dones. Él es excelente, Él es perfecto. Y tú y yo necesitamos esos dones. Necesitamos ese fuego. Necesitamos que en nosotros esté esa llama encendida en nuestro corazón. Necesitamos de Dios. Y no Dios necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Nosotros somos los menesterosos, los necesitados, los que necesitan del apoyo de Dios. Y veamos lo que dice Job 22 del 2 al 3. Dice la palabra de Dios: ¿puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? Y si fueras perfecto, ¿le sería de beneficio? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que todas las personas pueden hacer algo para ayudar a Dios? Cuando Dios es todopoderoso, cuando Dios todo lo puede hacer, cuando Dios contigo o sin ti o sin mí puede hacer lo que yo hago o lo que tú haces. ¿Tú crees que una persona puede ayudarle a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para Dios? O sea, por más conocimiento y por más sabiduría que tú tengas, nunca te vas a poder igualar a la sabiduría de Dios. Él es más sabio. Su sabiduría es más grande que tu sabiduría, que es así, como un grano de la arena. Tu sabiduría, ¿crees que por lo mucho que tú sabes, tú le podrías ayudar a Dios? Claro que no. Porque Dios lo sabe todo. Él tiene la omnisciencia. O sea, conoce todo. No hay nada difícil, no hay nada escondido para Él. Él sabe todo. Ahora, también dice que saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo. O sea, ¿cuál es el provecho de que tú seas justo? ¿Cuál es el beneficio que tiene Dios porque tú seas justo? Ninguno. Seamos honestos. El beneficiado seremos nosotros si somos justos, porque el beneficio es que vamos a estar ante la presencia de Dios, donde no habrá ni más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni enfermedades, nada. Ahí estaremos gozándonos con Él por toda una eternidad. Por eso no le va a hacer ningún provecho, ningún ser humano va a poder ayudar a Dios. El más sabio nadie le va a poder ayudar a Dios también, aunque sea muy sabio. Y Dios no va a sacar ningún provecho porque tú y yo seamos justos. Por eso es que tú y yo tenemos que ver que nosotros somos los que necesitamos de Dios y no Dios necesita de nosotros. Aquí tenemos que seguir el consejo de Pablo a Timoteo. Es un consejo de parte de Dios para que cada uno de nosotros podamos llegar a la plenitud que Dios quiere que lleguemos. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere ayudarnos. Él quiere restaurarnos.
Todo lo imposible solamente depende de Dios. Lo imposible solamente Dios lo puede hacer. Pero lo que es posible hacerlo depende de nosotros. Y tenemos que hacerlo. Todo lo posible para trabajar en la obra de Dios con nuestros dones, para buscarle y ser llenos de Dios y su palabra, para mantenernos en comunión con Él, y confiemos que lo imposible lo hará nuestro Dios para así avivar el fuego de nuestro corazón. Tú tienes que tomar esa decisión de cuidar ese fuego, de esos dones ministeriales que te ha dado, de ese don o de ese ministerio que te ha dado. Cuídalo. Y si aún todavía no tienes un ministerio, pero sí tienes dones, úsalos para la obra de Dios. Así te servirá para tu vida, para que sea fortalecida, para que sea bendecida, porque entre más uses tus dones, más bendiciones tú recibes de parte de Dios. Que Dios los bendiga.